Ajax, asíncronos JavaScript en XML. El día de hoy vamos a ver una pequeña introducción de lo que es Ajax, vamos a ver algunos ejemplos de cómo es que funciona. Bien, el mismo nombre los dice, asíncronos JavaScript en XML, es un conjunto de tecnologías que trabajan de manera asíncrona. Esto nos permite mejorar la experiencia de usuario. Ok, si el usuario clica en un botón, no tiene que esperar a que la página se recargue para poder visualizar esos datos, que tuvo que haberse hecho una petición, una solicitud del servidor, o la base de datos, o donde sea, para ver esos datos. Sino que clica en ese botón, bueno, utilizando Ajax, clicamos en ese botón y los datos se muestran sin que se recargue la página. Bien, entonces esto lo hace, pues, de alguna manera más realista, ¿no? No necesito ver que la página, o esperar, pues, a que la página se recargue para poder ver los datos. Bien, los veo inmediatamente, o casi inmediatamente, ¿no? Depende de los datos que se estén procesando. Bien, entonces, por acá tengo un index.php, vamos a trabajar con PHP. Tengo un div, myapp, que es donde voy a estar mostrando los datos. Tengo un script, unas etiquetas script que apuntan al index.js. Lo tengo por acá vacío. Y tenemos un data.php. Bien, entonces está de más decir que vamos a trabajar con PHP y Ajax. Para ello necesito entonces habilitar un servidor. A ver, vamos a escribir. Vamos a ver qué pasa. No me está abriendo la consola. Terminus. Bueno, no necesito esto. Ahora sí. Problemas técnicos. Pero bueno, vamos a escribir entonces php-s localhost 2.3000. Bien, ya está habilitado el puerto. Por acá, bueno, no es 300 sino 3000. Ahora sí lo vemos. Introducción ajax.php, ¿no? O bueno, Ajax introducción. Bien, entonces, ¿cómo trabajamos con Ajax? Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Para ello vamos a utilizar una constante. Vamos a darle por nombre XHR. Vamos a crear una nueva instancia de XML HTTP request. Ok. Y para poder trabajar con Ajax necesitamos abrir una petición. Entonces decimos xhr.open. Bien. Bueno, el plugin de autocompletar pues ya me dice aquí los parámetros que necesitamos. Necesitamos el método que vamos a utilizar para la petición, URL, indicar si es asíncrono. Esto únicamente es un valor booleano, true o false, ¿no? Vamos a trabajar con true. Entonces, open, método va a ser get URL. La URL va a ser data.php. Y bueno, todo esto de acá no lo necesitamos, únicamente vamos a decir true. Bien. Ahora, si yo, bueno, necesitaríamos setear las cabeceras, ¿no? Pero vamos a trabajar con solicitud get, entonces no lo vamos a hacer por ahora, pero recuerden que se tienen que setear las cabeceras, o que configurar pues las cabeceras. Únicamente vamos a decir xhr.onReadyStateChange. Bueno, no, esto no ocupa paréntesis, sino que vamos a ejecutar una función anónima, una función flecha en este caso, y vamos a validar. ¿Qué vamos a validar? Bueno, vamos a validar el estado, ¿ok? Esto lo hacemos con xhr.readyStateChange. Esto que sea, bueno, acá no es coma, sino punto. Si esto es igual a 4, bueno, el estado es igual a 4, y xhr.status es igual a 200, esto quiere decir que la solicitud procesó bien, no hubo ningún problema, y entonces vamos a decir console.log xhr.response text, ¿no? Bien, ahora que esta validación o que este if se cumpla, no quiere decir que los datos o lo que sea que yo esté haciendo por acá se procese correctamente. Bien, esto, no sé, la solicitud se puede realizar de manera correcta, ¿no? Pero si yo acá no estoy haciendo las cosas bien, esto me puede devolver un error y acá voy a ver ese error. Pero el error no va a ser de Ajax, sino de PHP. Bien, hay que tener en cuenta eso. Ahora, ¿cómo envío esta solicitud?
Bueno, vamos a utilizar el método xhr.send. Ok, de esta manera yo estoy enviando la solicitud. ¿A dónde? Pues a data.php. Por acá voy a decir eco, entonces vamos a poner new line, ¿no? Y entonces ahora sí puedo ver la respuesta. Bien, ahora, no sé, por ejemplo, yo acá tengo, vamos a imprimir console log. Esto, a ver, esto se ejecuta antes, punto y coma, vamos a copiárnoslo y vamos a ver. Esto se ejecuta después, ¿no? Después de Ajax. Acá vamos a poner antes de Ajax. Bien, esto se ejecuta antes de Ajax, esto se ejecuta después de Ajax. Recargamos la página. Ajá, a ver, ¿cómo está eso que primero estoy ejecutando la primera línea? ¿Cómo está eso que después estoy ejecutando Ajax y acá me lo está pintando después? ¿No? Bueno, pues es por eso las siglas de Ajax, ¿no? Asíncronos, por eso la primera letra, JavaScript en XML, de nuevo, se ejecuta la primera línea, ¿no? Se abre la petición, pero eso no significa que ahí se va a detener la ejecución. La ejecución sigue. En el momento en el que esta está lista, pues se imprime, ¿no? Pero no necesita procesarse la aplicación como lo es con C, C++, Java y otros lenguajes de programación estructurales. Bien, entonces, bueno, creo que con esto queda un poquito más claro. La idea no es explicar la sincronía, sino pues explicar cómo utilizar Ajax. Bien, entonces, bueno, espero que quede un poquito más claro ya de cómo es que funciona Ajax, cómo es que podemos trabajar con él. Bien, entonces ahora enviamos esa petición, ya vimos que podemos verla, pero ahora, ¿qué pasa si yo quiero enviar datos desde Ajax hacia PHP? Bien, no los puedo mandar por aquí, no los puedo mandar por acá, necesito enviarlos por la URL. Recordemos que trabajar con get es utilizar datos por la URL. Bien, entonces por acá vamos a decir signo de interrogación que cierra. Vamos a decir, por ejemplo, name. Por acá va a ser Mauricio. Si necesito pasar otro parámetro, pues pasamos con ampersand y pasamos a ver age igual a 22. Y entonces por acá yo cacho esos parámetros. Pero, ¿cómo los cacho? Bueno, vamos a cacharlos. Vamos a validar primero si existe una petición get. Si existe la petición get, yo voy a imprimir, vamos a imprimir el array completo get. ¿No? Porque, pues a fin de cuentas, esto es una variable, un array, perdón. Entonces vamos a decir get, vamos a escribirlo bien. Y si yo lo imprimo, acá me muestra el array. Vamos a trabajar con el div, ¿no? Const my app, esto es igual a document punto get element by id my app. Bien, punto y coma. Y entonces voy a decir my app punto inner html, esto es igual a xhr punto response text. Ok, punto y coma. A ver, ¿hay algún problema o qué? Cannot set properties inner html. Vamos a ver qué es lo que está pasando. My app por id document.get element by id my app. Bueno, no sé cuál sea el error exactamente por el que me está provocando este error, pero vamos a hacer una cosa. Window.onload. Onload, esto va a ejecutar una función, no una función. Bueno, sí, una función anónima. Va a ser una arrow function. Y entonces vamos a meter todo esto dentro de ese onload. Guardamos y cargamos. No. A ver, me sigue apareciendo ese error. Unready state change. XML HTTP request.
A ver, vamos a ver si yo le imprimo esto en un console log. Console.log. Bueno, acá sí me lo estaba pintando. No sé por qué no me lo pinta. Claro, ya vi el error. Porque no existe myapp con M mayúscula, sino myapp. Bien, guardamos. Ahí está. Aquí estoy viendo el array. Bien, entonces estoy pasando datos o parámetros por la URL mediante una petición GET hacia PHP. Pero bueno, esto se ve bastante feo. No quiero verlo de esa manera. Entonces, pues fácilmente podemos hacer un for each. Por acá vamos a pasar la variable GET. Ok, así tal cual, completa. Por ahora no vamos a procesar o a filtrar los datos como tal. Solamente vamos a iterarlos, ¿no? Entonces, ahora sí yo puedo hacer un eco de el key. Entonces vamos a decir key value. Ok, y vamos a dar un salto de línea con un br, punto y coma. Y ahora sí puedo verlos directamente, Mauricio y 22. Bien, si yo únicamente quiero ver el valor. Ok, Mauricio, a ver, bueno, sí, Mauricio y 22. Y ya, ¿no? Puedo jugar con los datos. Vamos a decir si value, bueno, vamos a escribirlo bien. Si value es igual a 22, podemos decir echo eres mayor de edad. Punto y coma, eres mayor de edad. Y si no, else, vamos a decir un echo eres menor de edad. Eres menor de edad. No sé por qué me lo imprime dos veces. No debería imprimirlo dos veces. A ver. Claro, me lo imprime dos veces porque el primer valor es, pues es Mauricio, ¿no? Entonces trata de hacer esa conversión. No puede, entonces me imprime eres menor de edad. El segundo ya es un tipo de dato entero y me dice que es menor de edad, entonces eres menor de edad. No, entonces habría que hacer ahí una validación más. Pero bueno, está imprimiendo lo que quiero, ¿no? Esa es la idea. Y ya está, ¿no? No ocupamos hacer nada más trabajando con get. Cuando trabajamos con post, ahí sí que tenemos que hacer una configuración. ¿Qué configuración? No. Bueno, vamos a dejar esto así tal cual, no ahorita. Tenemos que configurar las cabeceras de la solicitud. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos con xhr.setRequestHeader. Ok, y aquí nos dice que necesitamos establecer, bueno, indicar qué cabecera es la que vamos a modificar. En este caso va a ser content type. Y el valor. ¿Qué valor va a ser? Va a ser una application, application diagonal. Por acá es x, www, form. Vamos a escribirlo bien. Form URL encoded. Bien. Entonces, cuando vamos a trabajar con el tipo post, incluso con el tipo get, podemos establecerlas, no hay ningún problema. Es lo ideal. Necesitamos establecer las cabeceras. Bien, en este caso el content type de un application form, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con post, significa, o con get, significa que vamos a trabajar con datos que vengan desde un formulario. Bien, por eso la palabra form. Ahora, bueno, esto vamos a dejarlo tal cual. Ahora, si vamos a trabajar con post, vamos a escribirlo bien, post, yo no puedo enviar datos mediante la URL. Yo necesitaría enviarlos mediante el método send, ¿ok? Pero estos se tienen que enviar como una cadena. Entonces, yo por acá puedo decir name Mauricio, un ampersand, esto tal cual, ¿no? Como si estuviéramos pasando datos por la URL, sin el signo de interrogación que cierra, obviamente, pero igual, ¿no? Si queremos pasar más de un parámetro, utilizamos el ampersand. Y entonces por acá decimos age igual a 22. Por acá, ahora, vamos a decir, si existe una petición post, vamos a decir print r, a ver, vamos a escribirlo bien, print r, guión bajo post, ok, punto y coma,
A ver, no me está imprimiendo. Ah, claro, no guardé acá. Ahora sí, me lo imprime, ¿no? Y de igual manera, ¿no? Podemos hacer esa iteración, ese array. Vamos a hacerlo. For each variable en este caso va a ser post. Y vamos a decir echo key dos puntos value. Bien, vamos a dar ese salto de línea también, un BR. Y listo. Name, Mauricio. Ah, bueno, acá le pasé 2. Ahí está, 22. Y lo mismo, podemos hacer lo que sea con estos datos, ¿no? Dentro de PHP. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero enviar un objeto desde Ajax o desde JavaScript hacia PHP y desde PHP a JavaScript? ¿Cómo podemos trabajar con eso? Vamos a ver primero cómo podemos enviarlo desde PHP. Bien, aquí vamos a ver que estamos validando si existe la petición post. Ya procesamos los datos, hicimos lo que teníamos que hacer, pero por azares del destino de nuestra aplicación, pues resulta que tenemos que retornar un array, ¿no? Entonces vamos a ver cómo retornamos ese array, que en este caso es un array asociativo, ¿no? En PHP no se llama objeto, se llama array asociativo, que a fin de cuentas es lo mismo. Entonces vamos a decir print r y vamos a imprimir el propio array, ¿no? Guión bajo post, y entonces vemos este formato, ¿no? Array, bla, bla, bla. Esto es un array asociativo. Y bueno, ¿cómo podemos procesarlo acá? Por acá, en vez de pintar en crudo la respuesta, desde PHP podemos decir JSON encode. Esto nos va a permitir setearlo de alguna manera los datos que vamos a retornar o el array asociativo que vamos a retornar a un formato JSON. Pero entonces acá en JavaScript, ¿qué pasa si yo recargo la página? Bueno, vamos a guardar acá. Recargo la página y ahora estoy viendo los datos en formato JSON, pero esto sigue siendo una cadena. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo imprimo? A ver. Type of de XHR. Bien, esto es un string. Entonces, pues como que no me sirve mucho, ¿no? No puedo iterar una cadena como un objeto, pues. Entonces, acá, dentro de JavaScript, existe una función json.parse, ¿ok? Y entonces le voy a pasar la respuesta. Como ya viene en formato JSON, pues únicamente veo pues ese JSON, ¿no? Object, pero vamos a mostrarlo por consola. Console log. Y vamos a ver qué tenemos. Ajá, tenemos ahora sí el JSON. Y ahora sí ya podemos trabajar pues directamente, ¿no? Vamos a hacer la desestructuración y tal, ¿no? Lo que sea que tengamos que hacer con ese JSON. Bien, entonces de esta manera es como trabajamos con, bueno, como enviamos de alguna manera objetos desde PHP a JavaScript. Pero ahora, ¿cómo enviamos un objeto de JavaScript a PHP? Aquí la cosa se pone un tanto interesante, ¿no? Nada difícil, pero pues hay que hacer otras cosas. Vamos a decir const myObject, vamos a llamarlo así, esto va a ser igual a name, bueno, vamos a escribirlo bien, name, dos puntos, Mauricio, coma, age, dos puntos, 22. Bien, vamos a borrar esto, bueno, vamos a dejarlo. Entonces, como vamos a trabajar con un objeto, JavaScript, o bueno, ya no necesitamos setear las cabeceras como un form URL encoded. No es que no necesitemos, es que no nos sirve de esta manera, porque no vamos a trabajar con datos de un formulario, estamos trabajando con un objeto, con un JSON. Un JSON, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, por acá ya no necesitamos esto, o ya no nos sirve esto, y entonces utilizamos un application JSON. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos ver las cabeceras dentro de el explorador? Bueno, nos vamos a la pestaña Network, nos vamos a PHP y bueno, por acá podemos ver general, podemos ver las cabeceras que nos está regresando como respuesta
En este caso, el content type es un HTML, bueno, el charset UTF-8, la fecha de modificación, el host, en este caso, localhost 3000 y, bueno, PHP 8.8. Y entonces acá están las cabeceras de solicitud. Acá estamos trabajando con una application XWW form URL encoded tal y tal, ¿no? Esto es la cabecera que estábamos modificando. Bien, y bueno, pues los demás datos no nos interesan mucho. Y acá está el form data. Por acá podemos ver la respuesta. No la respuesta como tal, pero bueno, los datos que nos está regresando. Bien, pero bueno, esto no nos interesa por ahora de nuevo. Ahora vamos a trabajar entonces con objetos de JavaScript a PHP. ¿Cómo podemos enviar esos datos? Bueno, ya creamos el objeto, ya cambiamos la cabecera por una application JSON. Ok, hasta aquí todo bien, entre comillas, pero acá los datos ya no se envían de esta manera, ok, sino que se envía el objeto directamente. Vamos a utilizar la interpolación, ok, y vamos a decir un JSON stringify. ¿Y qué es lo que vamos a parsear? Vamos a parsear el objeto, myObject. Bien. Y acá, yo ya no puedo utilizar post, porque post lo utilizamos para datos que vengan del formulario, que también lo utilizamos para datos que vengan del formulario. Entonces, ¿cómo vamos a leer esos datos? Bueno, vamos a crear una variable que se llame requestData. Esto va a ser igual a fileGetContents. Bueno, vamos a quitar esto. Y esto va a ser un PHP, diagonal, input. Ok, ¿por qué trabajamos con input? De nuevo, no podemos trabajar con post porque post únicamente trabaja con datos del formulario. Entonces lo que tenemos que hacer es leer todo lo que venga, o bueno, toda la solicitud, pues todo el cuerpo de esa solicitud. Bien, si nos vamos a la documentación de PHP, por acá tenemos PHP input y nos dice que esto es un flujo de sola lectura que permite leer datos del cuerpo solicitado. Ok, todo lo que venga por post o por get o por lo que sea, lo vamos a leer con fileGetContents porque estamos utilizando un objeto. En el caso de peticiones post, es preferible utilizar PHP input en vez de HTTP route post data, ya que no depende de directivas INI especiales y tal, ¿no? Sin embargo, cuando no se genera automáticamente HTTP, se trata de una alternativa que hace de un uso menos intensivo de memoria. Bien, entonces, bueno, directamente PHP nos recomienda utilizar PHP input para peticiones del tipo post. ¿Ok? Y bueno, acá nos dice que PHP input no está disponible con enctype multipart form data. Por acá nos pone una nota que antes de PHP 5.6 esto era un poco inestable, ¿no? Y por acá tenemos pues más documentación, pero bueno, lo demás no nos interesa por ahora, sino PHP input. Entonces vamos a leer todo el cuerpo de la solicitud, pero si yo hago un print r de request data, vamos a recargar por acá la página, a ver, y bueno, nos está imprimiendo como tal el objeto. Bien, recargamos y ahí me lo está imprimiendo. ¿Qué pasa si yo lo borro? Recargamos, bueno, me da un error, no estoy retornando nada. Vamos a guardar nuevamente y bueno, hasta ahí estoy viendo el objeto, ¿no? Todo bien. Entonces vemos que request data me está sirviendo, ¿no? Estoy viendo el resultado. Acá vamos a escribirlo dentro de myapp.inner.html igual a esto, ¿no? Para verlo, pues aquí, bueno, acá nos pinta como un object. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, vamos a crear otra variable que se llama data. Esto va a ser un JSON de code. Ok, recordemos que esto viene como un formato JSON. Y bueno, a fin de cuentas como una cadena, pero es un formato JSON. Entonces vamos a decodificar ese JSON. ¿De qué variable? Bueno,
del request data. Bien, ahora vamos a decir un print r, print f no, sino print r data. Vamos a ver cómo nos lo regresa, ¿no? Ajá, nos manda un error. Bueno, vamos a quitar este parse. Y vean, ahora ya me lo está devolviendo como un array normal de PHP. Bien, a ver, ¿por qué hacemos esto? Si yo retorno directamente el request data, esto es un formato JSON. Sin problema yo lo puedo retornar y trabajar con ese objeto dentro de JavaScript. Pero no puedo trabajar con él dentro de PHP, no puedo iterarlo. PHP no, digamos que no acepta ese formato. Entonces tenemos que decodificarlo. Esto nos devuelve un array asociativo. Y entonces ahora sí, ya puedo iterar ese data, ¿no? Pero para verlo como lo teníamos antes, vamos a parsearlo. Esto como un array, ¿no? Esto para verlo así como lo estábamos viendo antes. No hay ningún problema en cómo lo utilizamos. Simplemente pues para tenerlo como lo estábamos viendo antes, ¿no? Ahora sí, yo puedo decir un for each de la variable. ¿De qué variable? En este caso ya no va a ser post, sino va a ser data como llave valor. Entonces por acá voy a decir echo key value. Entonces voy a decir un vr y si recargo, a ver, por acá estoy imprimiendo la data. Esto no me sirve por ahora. Y si recargo, ajá, ya puedo ver directamente los datos. Ya no necesito, más bien, ya puedo ver directamente los datos parseando la respuesta. No la respuesta, la solicitud más bien. ¿Ok? De nuevo, vamos a explicar cómo trabajar objetos de JavaScript a PHP. Tenemos el objeto, ¿no? Cualquiera que sea. En este caso es un name, Mauricio, y un age, 22. Abrimos una petición del tipo post hacia data.php. Establecemos las cabeceras, bueno, en específico el content type, como una application JSON. Vamos a ver acá a network, damos clic a PHP, bueno, data.php, y si nos vamos a las solicitudes de cabeceras, vean, content type application JSON. Bien, entonces, bueno, estamos trabajando correctamente. Y evaluamos el estado. On ready state change, evaluamos que el estado sea 4 y el status 200. De nuevo, si esto se evalúa como verdadero, no quiere decir que la respuesta o que venga como respuesta un dato que nosotros esperamos. PHP nos puede retornar un error. Entonces, ya todo pasó bien, la solicitud se procesó bien, la respuesta es la que esperábamos, ¿ok? Y ahora necesitamos enviar esos datos. Pero ¿cómo enviamos un objeto? Bueno, recordemos que para enviar datos del tipo post mediante Ajax, necesitamos enviarlo como una cadena. ¿Qué pasa si yo únicamente envío el objeto? My object. Bueno, necesito la interpolación. Vamos a quitar esto de acá y vamos a quitar esto otro de acá. Vamos a ver qué es lo que está pasando. No está pasando nada, no me está dando lo que yo quiero porque tengo que enviarlo como una cadena. Esto sigue estando en formato JSON y tal cual. No, esto no es un string ni nada, esto es un objeto tal cual, crudo. Entonces acá estoy recibiendo ese objeto, lo estoy tratando de decodificar, no puedo, ¿ok? Porque no es una cadena. Entonces lo parseo como un JSON Stringify. A ver, esto sigue siendo un objeto en un formato JSON. Esto sigue siendo un formato JSON. Simplemente lo estoy parseando a una cadena. Entonces, obtengo esos datos que vengan desde Ajax, o ese objeto en este caso. No lo puedo leer con post, porque post ya vimos que va a trabajar únicamente con datos de formulario. Únicamente, no podemos enviar objetos por post así directamente, ¿no? Entonces necesitamos configurar la cabecera como una application JSON y acá en vez de utilizar post vamos a utilizar file get contents, vamos a leer toda la solicitud, ¿ok? Vamos a leer todos esos datos que vengan por post, lo guardamos o lo almacenamos en un request data. Esto a fin de cuentas es un array. Mentira, esto sigue siendo el objeto. Entonces ahora decodificamos
ese objeto con un JSON de code, una función propia de PHP, y lo asignamos a la variable data. Bien, entonces con printr, esto lo utilizamos solamente para ejemplificar, ¿no? Pero bueno, con printr vemos que podemos imprimir ese dato o ese objeto que está viniendo desde Ajax, pero ahora ya lo vemos como un array asociativo. Y ya estando como un array asociativo, ahora sí puedo iterar cada valor y hacer lo que yo quiera con ese valor. Mandarlos a la base de datos o no sé, llamar a una API o lo que sea, ¿no? Vamos a recargar nuevamente para ver los datos. Y a ver, nos dice que falta un paréntesis. Claro, este de acá. ¿No es cierto? Este de acá. Bien, ahí está. Name, Mauricio, age 22. Bien, y de nuevo, esto por acá, a ver, vamos a crear un input del tipo text, ¿no? Por ejemplo, placeholder name. Por acá vamos a crear un input del tipo button. Vamos a crearle un value. Enviar, ¿no? Por ejemplo. Y vamos a darle un ID. Un ID enviar. Con JavaScript lo que vamos a hacer, vamos a crear un const btn va a ser igual a document.getElementById. Este caso es enviar. Ok, y voy a crear un btn.addEventListener. Vamos a leer el evento click y vamos a crear, o bueno, vamos a retornar una función flecha, una arrow function, ¿no? Como se diga. Pero bueno, ya estamos pues sí, leyendo el evento click. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, cuando demos clic, vamos a procesar toda esta solicitud Ajax. Vamos a enviar acá. Y a ver, nombre. Bien, vamos a enviar esos datos. Bueno, de entrada, esto por ahora no lo necesitamos. Vamos a comentarlo. Por acá vamos a regresar al x www-form-url encoded. Ok. Y acá vamos a leer. Bueno, vamos a leer el valor del input, pero necesitamos leerlo una vez que hagamos clic, porque si lo leemos antes, pues el valor del input va a estar vacío, ¿no? Entonces, input, esto va a ser, vamos a darle un ID que sea name. Bien, el ID de esto va a ser name, name.value, ok, que de hecho, ajá, y enviamos input. A ver qué está pasando. Input, ahí está. Acá lo que podemos hacer es nuevamente validar si existe una petición post, porque, a ver, me parece que no lo cambié. No, entonces seguimos trabajando con post. Vamos a crear esa variable, ¿no? Bueno, así vamos a ocupar la interpolación. Entonces, esto va a ser data, o vamos a decir name, es igual a input, y vamos a cerrar la... se me olvidó el nombre, comilla invertida, ¿no? Se me olvidó el nombre. Entonces, por acá va a ser post, vamos a evaluar name, y podremos decir echo, tu nombre es, dos puntos, y vamos a, bueno, no, vamos a escribirlo aquí directamente. Post name. Ok, y entre comillas tendremos que ver dentro de myApp, o bueno, dentro de este div, el nombre. Bien, entonces guardamos, recargamos,
Luis Navarro, ajá, hay un error. Vamos a ver cuál es el error que me está enviando esto. Bien, a ver, ya encontré el error. El error es que, bueno, esto no lo puedo mandar así, sino que necesito enviarlo por fuera y concatenarlo. Bien, tu nombre es, y ahora sí me lo tendría que pintar entre comillas. Vamos a ver, ahora sí, tu nombre es Mauricio. Ok, vamos a escribir, no sé, José Luis. Tu nombre es José Luis, vamos a mandar New Line. Y ahora sí, tu nombre es New Line. Bien, entonces, de esta manera es como trabajamos con Ajax. Podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? Normalmente se utiliza jQuery, que es un tanto más fácil, ¿no? No necesitamos procesar tanta información. Bien, entonces acá trabajamos con JavaScript directamente. Vimos cómo pasar parámetros solos, vimos cómo mandar objetos, array asociativos de PHP a JavaScript. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en un siguiente video.